Buenas tardes, hoy está con nosotros en el posgrado de fotoperiodismo la fotoperiodista Sandra Balcells, que ha venido a contarnos un poco en propia experiencia cómo ha sido su trabajo. Sandra cursó sus estudios de periodismo aquí en la Autónoma de Barcelona y una vez que los finalizó se marchó a Londres, donde empezó un poco más a centrarse en lo que era la fotografía y en particular pues en el fotoperiodismo. Tuvo la ocasión en el momento en el que ella estaba allí se empezaron a producir toda la desintegración de lo que era la antigua Yugoslavia, y como colaboraba como freelance por aquel entonces con The Times, pues se fue para allá a cubrir un poco todo lo que estaba allí ocurriendo. Este proceso duró más de lo que seguramente en un principio tú podías imaginar y marcó gran parte de tu trayectoria profesional y seguramente también un poco la personal. Vamos a avanzar un poco más, si te parece, en todo esto. Tus inicios, como ya he dicho, fueron de freelance. De hecho, actualmente los trabajos que realizas siguen siendo freelance y la mayor parte de tu trabajo ha sido fuera de España también. ¿Crees que estas premisas se han vuelto a poner de moda ahora o que más bien son necesarias hoy en día si quieres buscarte un hueco en el mundo del fotoperiodismo? No sé si son premisas necesarias, pero creo que es una alternativa más, y más viendo pues cómo está el panorama de los medios de comunicación en nuestro país. Yo creo que hay que tomarlo como una oportunidad y darse cuenta que el mundo no se acaba aquí, que hay historias muy interesantes para hacer fuera, que hay muchos medios de comunicación fuera y que el trabajo de informador requiere esa movilidad y esa tasa de riesgo, en el sentido de decir, me voy a buscar pues proyectos fuera de nuestras fronteras. Ahora, que sea una premisa imprescindible, no lo sé, no lo tengo claro, pero yo es un consejo que daría a cualquier persona joven: coger los bártulos y empezar a hacer cosas fuera, que están pasando muchas cosas. Como ya hemos dicho, también has centrado gran parte de tu trabajo en lo que eran los conflictos en los Balcanes, hasta tal punto que ha llegado todo a unirse en un libro que se llama Balkan in Memoriam, que se publicó en el año 2002. ¿Qué te parece más interesante, centrarte como fotoperiodista en un tema en concreto, pues ya puede ser los conflictos, como en este caso, el reportaje de retratos, espectáculos, etcétera, o ser un profesional pluriempleado? Porque en realidad hoy en día muchas empresas, un poco también por la reducción de costes, están buscando a alguien que sepa un poco de todo. Sí, lo que pasa es que una cosa es el trabajo que te permite mantenerte y otra cosa es el trabajo que realmente te llena. Yo creo que cuantas más herramientas utilicemos, mejor que mejor. Lo exige el mercado, exige esa formación un poco poliédrica, ¿no? Pero luego yo creo que la forma de diferenciarte un poco del resto es construir proyectos muy sólidos que te diferencien, que tengan una aportación seria a nivel de tiempo, de dedicación, etcétera, etcétera. Por tanto, pueden ser cosas no incompatibles, depende qué quieres hacer para abrirte camino, ¿no? Yo en mi caso, o en el entorno más cercano que tengo de fotoperiodistas, optaría o se ha dado más el centrarte en una única historia, en un único ámbito del fotoperiodismo, perseverar ahí y luego poder hacer algunas otras cosas tangenciales. Imagino un poco que por el camino que tú también has tomado en estos trabajos anteriores, una tiene que ir muy preparada para ver de todo, ¿no? ¿Ha habido algún momento en el que tú hayas tenido que plantearte, ¿debería tomar esta fotografía o no debería tomarla por cuestiones pues morales o éticas? Yo creo que el proceso es a la inversa. Yo creo que primero hay que hacer la fotografía, porque son cosas generalmente que pasan de forma muy inmediata, son muy breves en el tiempo, por tanto hay que obtener la imagen, pero luego reflexionar sobre el impacto, la incidencia que puede tener la difusión de una imagen. Si no la tienes, la foto, porque no la has hecho en el momento, has dejado de hacerla, esa reflexión posterior ya no se va a dar. Yo creo que hay que hacer la fotografía y luego, lógicamente, pensar en toda una serie de cosas que vuelven a la profesión, y decir, bueno, esto se debe hacer, tiene algún impedimento ético, puede perjudicar a la persona fotografiada, y en función de eso entonces decidir la difusión o no de la imagen. Como nos has explicado en clase ahora durante este ratito de charla,
tienes como muy reciente el primer muerto al que tuviste que enfrentarte con la cámara. ¿Crees que este trabajo te puede llevar a ver lo que en principio es impactante como algo que termina siendo una cosa normal? No, espero que no, y espero que no me pase, porque eso hablaría de una cierta deshumanización o alejamiento de lo que es las situaciones que está viviendo mucha gente en situaciones muy terribles, ¿no? Pero sí que es cierto que tú aprendes a autocontrolarte o a sobrellevar según qué tipos de impactos de una manera diferente a cómo lo hacías cuando empezabas. Eso es el aprendizaje, en definitiva. Pero acostumbrarte y alejarte de lo que sería pues los sentimientos que puede despertar una situación determinada, espero que eso no pase, porque yo creo que eso es el fin de un informador, ¿no? Una persona que no es capaz de sentir empatía, de solidarizarse con los temas que está cubriendo y sobre todo con las personas que están viviendo eso, ya no tiene nada que explicar. España, podríamos decir que le cuesta un poco salirse de los límites normales o correctos que se entienden por fotografía, sobre todo en el tema de la prensa diaria. ¿Crees que es un problema del fotógrafo que no se atreve, del editor que no sabe si atreverse o del público que le choca todavía ese cambio? Yo creo que hay una verdad incuestionable, y es que la fotografía de prensa diaria, tal como la vemos en los periódicos, bueno, debería mejorar en el sentido de arriesgar un poco más, hacer interpretaciones más personales de los hechos que se están documentando, porque a mí en general me parece un tipo de fotografía a menudo un pelín mediocre. ¿De quién es culpa? Yo creo que en este país tenemos grandísimos fotógrafos, pero no nos olvidemos que la edición gráfica es una disciplina muy nueva en nuestro país. Los primeros editores gráficos se forman o empiezan a ejercer en los años 80, ¿no? Después de un vacío larguísimo por el tema de la guerra civil y la dictadura. Y luego hay miedo a arriesgar, a veces por parte del fotógrafo, pero yo creo que sobre todo por parte de los responsables en los medios de comunicación, que creen que su público no va a ser capaz de decodificar una imagen compleja de prensa diaria. Pero si eso es lo que le va a diferenciar del resto, si hacer una buena foto en una rueda de prensa es el gran reto que deberíamos tener todos, y no simplemente la foto de la persona sentada con un micro delante, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay que aunar esfuerzos, pero sobre todo por parte de los medios de comunicación. Yo me consta que hay muchos fotógrafos de prensa diaria que hacen versiones muy novedosas de la actualidad y lamentablemente se les tiene vetada ese tipo de fotografía más arriesgada. Aparte de tu trabajo fotográfico que realizaste en los Balcanes y en todos estos conflictos, regresaste para hacer un documental del que luego salió un reportaje con el que ganaste un premio Ortega y Gasset en el año 2006. ¿Crees que esta vía de la foto fija junto con el vídeo es algo que los fotógrafos deberían de empezar a usar más para sacar su material? Y sobre todo, ¿crees que finalmente el terreno audiovisual le ganará el pulso al impreso? Yo creo que hay que saber utilizar la herramienta adecuada en el producto adecuado. Es decir, hay trabajos que fotográficamente funcionan muy bien y van a continuar funcionando muy bien. Y luego hay otros trabajos que yo creo que sí que requieren del ámbito más del vídeo o del documental. ¿Por qué? Pues porque tiene una complejidad donde es muy importante, por ejemplo, el testimonio hablado a cámara, etc. Entonces hay que saber para qué necesitamos las herramientas. Ahora bien, cuantas más herramientas dominemos, mejor. Y lo que es indudable es que el fotógrafo va a tener que dominar la cámara de vídeo, si es que esto lo están ya incorporando a todas las cámaras profesionales de fotografía. Quien se niegue a evolucionar en ese sentido lo tiene muy mal. ¿Y que el vídeo acabe con la fotografía? No. Siempre que ha surgido un lenguaje nuevo, y en este caso la incorporación del vídeo en las cámaras, se cree que morirá el precedente. No, pueden convivir perfectamente siempre y cuando sepamos utilizar bien esa herramienta y para un reportaje o un tema determinado que requiera esa herramienta. Muchos de los profesionales que han venido a darnos charlas a este posgrado introducen dentro de su discurso la ya famosa frase de "la cosa está fatal". Tú has venido a darnos un punto de esperanza con el que empezabas la jornada de hoy. ¿Qué consejo podrías darle a los estudiantes sobre hacia dónde tiende el futuro del periodismo y si realmente hay un futuro para esta profesión? Futuro, claro. O sea, una sociedad sin periodismo y sin buen periodismo es una sociedad muerta y es una sociedad injusta. Por tanto,
Ahora, ¿son malos tiempos? Depende. Yo he ejercido siempre la profesión desde como figura freelance y las cosas jamás han sido sencillas. Ahora bien, ¿qué requiere? Tú que preguntabas qué se puede decir la gente joven, que hay que tener las cosas muy claras y que esto es un oficio muy duro y que requiere muchos años, posiblemente, de trabajo en silencio, de un trabajo lógicamente no reconocido, de un trabajo que no te va a dar de comer y que por tanto posiblemente tengas que combinarlo con trabajos alimentarios, sencillamente. La gente joven, pues claro, no sé, quizá debería trabajar 3 meses en verano, ahorrar mucho dinero y con eso poder hacer un buen reportaje. Y uno se va formando y uno se va dando a conocer, etcétera, etcétera. Si lo ha hecho gente que nos precede, que están en los 50 años, en los 60, lo ha hecho para tirar adelante, ¿cómo no se va a hacer ahora? Entonces, yo en ese sentido creo que hay que animar a la gente, pero que tenga muy claro que esto no es fácil, que no lo ha sido nunca y que no es ahora fácil. Ahora, ¿que esto está muerto? No, ni mucho menos. Aparte de tus proyectos personales que estés haciendo que hayas hecho como periodista o como fotógrafa y de las clases que impartes en Ramon Llull, ¿nos puedes contar algo que tengas planeado así a corto plazo? Bueno, a corto plazo espero poder empezar lo que sería la edición y la puesta en orden de todo el trabajo que llevo haciendo los últimos años en Sicilia. Ahora acabo de volver ahí, es un trabajo muy como del ámbito antropológico, sobre la religión, etcétera. Y de forma inminente, ahora estoy preparando un proyecto que, bueno, hay que ver un poco cómo lo vamos a organizar, sobre lo que sería la organización de la sociedad civil en los países que han padecido las revueltas en el norte de África. Ha pasado algo más de un año, yo creo que ahí hay temas muy interesantes desde el punto de vista de qué supone un cambio de régimen, y sería un objetivo inmediato en el que estoy ahora preparando un pequeño proyecto. Muy bien, Sandra, muchas gracias, mucha suerte en este próximo proyecto y en todo lo que hagas a partir de ahora. Pues gracias y ánimo como joven estudiante que eres. Gracias.